Buenas tardes, estimados. Buenas tardes, Boris. Buenas tardes, profe. Tanto tiempo. ¿Cómo ha estado? Bueno, les doy la bienvenida a Boris, Carolina, Rubén, William. Gracias, profe. Vamos a dar inicio a la clase número 15 de lenguaje y comunicación. Como ha sido la tónica últimamente, ustedes saben que hemos abordado las últimas clases desde una perspectiva más práctica, con mini ensayos o ensayos abreviados sobre algún tipo de texto que seguramente va a aparecer en la prueba, no el mismo, pero sí de la misma tipología, podríamos decir. Por lo tanto, no vamos a perder mucho tiempo y vamos a pasar inmediatamente a lo nuestro. Es un texto breve, muy similar al que va a aparecer en la prueba, o los que van a aparecer en la prueba. Le dije que van a aparecer 4 o 5 textos, donde se les van a hacer 4 o 5 preguntas de cada uno de ellos. Por lo tanto, está hecho más o menos bajo el mismo formato. Así que les voy a enviar el link correspondiente a el grupo para que puedan acceder al ensayo, o mini ensayo, podríamos decir, en línea ya. Ahora mismo se los voy a enviar. ¿Cómo han estado todo esto? Bien, profe, ¿y usted cómo está? Bien. Todo bien, profe. Todo bien. Qué bueno, me alegro. ¿Motivados? ¿Aún? ¿Motivados? ¿Sigue la motivación? Sí. Sí. Ya. Eso es importante, que no se pierda la motivación. Ya está quedando menos, está faltando un mes, según la fecha que dio el ministerio. Ya, ahí le envié el enlace para que puedan acceder a la prueba. Está en el grupo de WhatsApp. Yo también lo voy a pasar a compartir acá para que lo vamos viendo. No debieran demorarse más de 20 minutos, no. Yo creo que a las 9 ya debieran estar todos ya listos con esto, ya, es breve. Ya, profe, ¿lo puede pasar al grupo aquí? Al chat de aquí del grupo, del Zoom. Porfa. Ahí, ¿por qué no puede abrirlo del...? Lo que pasa es que a mí me gusta pasarlo aquí al Word, aquí en el computador, y ahí lo empiezo a leer y a responder. Ya, no lo he hecho eso. A ver, que voy a ver cómo lo hago. Por ejemplo, ahí copié la dirección de enlace. Y el chat está... De hecho, ¿quién me lo solicitó? A ver, para ver si puedo... Yo, William. Para ver si puedo enviarle... Ahí está. Ya, listo, ya, gracias. Bien, dale, así de sencillo. Ya, muy bien. Ya. Ok.
Mira, Bello Centro. Montaña, a ver esto de nuevo. El viejo que removió las montañas. La montaña está tiene unos 700 kilómetros de contorno y 10 kilómetros de altura al norte de estos montes. Silencien el audio, por favor, para que no se vea interrumpido el desarrollo de los demás, por favor. Profesor, Dígame. ya se lo envié, no sé si lo recibió. Sí, tranquila. Sí, Ah, ya. una vez que terminen todos, lo revisamos. Bueno. Profe, yo igual terminé. Yo igual terminé, profe.
Ya, perfecto. Vamos a esperar a los que falten, si es que falta alguien. Sí, faltan, de hecho, porque están conectados. No son poquitos. Aún faltan. Listo, profe, ya se lo envié. Faltaría uno solamente. Ya. Por lo que veo, terminaron. ¿Qué les pareció? Si hablamos de dificultad. Dificultad baja, media, alta, ¿cómo calificarían En ustedes? realidad era como comprensión lectora. La Exacto. dificultad es alta, profe. ¿Sí? Lo encontró complejo. A ver, por lo general, yo las comprensiones de lectura que les muestro acá en guías o en actividades que hacemos, tienen una complejidad, diría yo, que un poco mayor de lo que van a encontrar en la prueba. Por lo mismo, para que vayan mejores preparados y en realidad le puedan hacer frente a cualquier texto que aparezca. Y tenemos que centrarnos en comprensión de lectura, básicamente, en comprensión de lectura. Este texto, ahora desde el punto de vista más formal o técnico, pertenece a qué universo. Yo les dije que habían dos universos de texto, los que pertenecen al mundo de la literatura y los que no son de la literatura. Hay dos universos, lo literario y lo no literario. ¿Esto es literario o es no literario, según lo que ustedes recuerden y hemos visto a lo largo de este año? ¿Qué me Es dirían? literario. 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 Ya. ¿Por qué creen que es literario? Porque está dentro de la rama del área narrativa. Del área narrativa, ya. Ajá. ¿Qué es lo que se cuenta? Esto es más cercano a quién? ¿A un cuento, a un poema, a qué? ¿A un cuento, no? De los Un cuento. Cuento. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces ahí ya estamos partiendo por una identificación básica de lo que es un texto y es lo primero que yo quiero que ustedes logren identificar y reconocer cuando están frente a un escrito como este. Ustedes digan, bueno, ¿esto es de la literatura o no es de la literatura? Ya, Okay. si es de la literatura, entonces, ¿a qué género pertenecerá esto? ¿Será narrativo? ¿Será lírico? ¿Será dramático? Narrativo. Narrativo. Narrativo, muy bien. Esto no tiene nada de lírico, ¿cierto? Aquí no hay versos, aquí no hay alguien que esté expresando lo que siente, básicamente, sus emociones, sus sentimientos, por lo tanto no es lírico. Y no es dramático, porque yo les
dije en su momento que lo dramático tiene que ver con los diálogos, con textos que están hechos para ser presentados y representados en un teatro, básicamente, Sí. o en el mundo de la actuación, para ser más global. Por lo tanto, aquí lo que se hace es narrar. Se está contando una historia que es ficticia. Para que pertenezca a la literatura tiene que ser ficticio. Entonces, aquí hay un cuento y por lo tanto, por esencia, un cuento tiene que ser ficticio. ¿No les llamó la atención de un comienzo que se hable de estas dos grandes montañas que tienen 700 kilómetros de contorno y 10.000 kilómetros de altura? Ya ese dato ya raya ya en la ficción. De hecho, Sí. ustedes saben que el monte más alto del mundo, la montaña más alta, ¿cuál es? El Everest, El Everest. ¿Y el Everest alcanza los 10.000 kilómetros, no? No, no, No alcanza. no. No alcanza los 10.000. Estamos hablando 10.000 kilómetros. Ojo con el dato, 10.000 kilómetros. El Everest, si mal no recuerdo, no tiene 10.000 metros, o sea, 10 kilómetros. Sí, ¿Cierto? sí. 10 kilómetros. Y aquí estamos hablando de 10.000 kilómetros. Por lo tanto, es absolutamente un dato ficticio. Ficticio. Totalmente ficticio. ¿Cómo va a haber una montaña de 10.000 kilómetros? Estamos hablando de que sería una montaña el doble del largo continental de Chile, básicamente. claro. Entonces, imposible. Ya estamos dentro de un mundo de la ficción totalmente. Entonces, aquí se cuenta una historia bien bonita que termina básicamente entregándonos una reflexión, o una enseñanza, ¿cierto? Sobre lo que es, ¿cierto?, la unión familiar y lo que puede lograr, básicamente, o el trabajo en equipo, si ustedes le quieren llamar de esa forma, y lo que es una mirada a largo plazo, y no cortoplacista, sino que es una meta en la cual yo voy a confiar en otros que vienen después de que yo muera para que se concrete. Es una cuestión bien linda, ¿ya? Habla de una meta que va más allá de la vida de uno, sino que va a involucrar a generaciones. Generación en generación. Generación en generación, ¿cierto? Y para variar, este es un texto, como muchos otros, que entregan lecciones de vida del mundo oriental. De hecho, los mismos nombres de las montañas, uno ya lo lleva más hacia oriente que hacia occidente, ¿no? Sí. Ya. Sí. Entonces, no vamos a leer todo el texto porque se nos va a ir todo el tiempo. Vamos a ir a las preguntas. Dice, ¿qué tipo de texto acabas de leer? ¿Ya? Ahí tenemos 5 Narrativo. alternativas. Informativo, un poema, una carta, un cuento o una noticia. Un Un cuento. cuento. No hay duda. De hecho, lo estamos comentando. Por lo tanto, es un cuento. La letra Un D cuento. es la correcta, es la número 1. Informativo de ninguna forma. Aquí no estamos frente a ningún texto que pertenezca al mundo del periodismo, por ejemplo. No estamos frente a una noticia misma, como aparece acá, a un reportaje, a una entrevista. No hay ningún medio que se atribuya a esto, como ocurre con los textos periodísticos, ¿cierto? Que aparece después el Mercurio, o un periodista que fue el que lo elaboró. Un poema, imposible, no tiene estructura de poema, no tiene ninguna naturaleza de poema. Una carta, tampoco. Tampoco. Por lo tanto, no hay otra que un cuento como alternativa correcta. Letra D, la número 1. Luego vamos a la número 2, y la número 2 dice, ¿a qué género literario pertenece el texto leído? Ya hemos dado la respuesta, por lo que Narrativo. por lo tanto es narrativo. Narrativo. ¿Cuáles son los 3 géneros literarios? ¿Cuáles son? ¿Están ahí? Narrativo, lírico y dramático. Lírico y dramático. Lírico y dramático. Dramático. Son los tres grandes géneros literarios. Cualquier texto de la literatura
puede ser clasificado en uno de estos géneros dependiendo de las características que tenga. Por lo tanto, es narrativo. Narrativo. ¿Qué otros textos pertenecen a lo narrativo? Además del cuento, la novela. Que también son narraciones, pero son narraciones más extensas, más largas, donde se desarrollan más historias, más relaciones, hay más personajes. Tiene una extensión infinitamente más larga que un cuento. Por lo tanto, tenemos el cuento, la novela, como textos básicos del mundo de lo narrativo, también la fábula, por dar otro ejemplo. Los mitos y las leyendas, también los vimos en su momento, son parte de este mundo, de lo narrativo. Lírico, dramático, por ningún motivo, informativo tampoco, ninguna de las alternativas es correcta, es un distractor en esta pregunta, por lo tanto, letra A. También, letra A correcta. Luego pasamos a la número 3. ¿Por qué el viejo, el personaje este de 90 años, este caballero, que era más sabio que el sabio que aparece ahí, quería remover las montañas? Remover las montañas, imagínense, el propósito sobrenatural que quería cumplir. Un propósito podríamos decir, de características milagrosas, básicamente, de un dios. ¿Por qué quería remover o mover estas montañas? Porque la C, profe. La C. Quería tener un camino más libre cada vez que salía de su casa. Sí. En realidad, ese es el propósito. El viejo lo que quería era despejar, básicamente, ¿cierto? O tener mayor libertad para salir de su casa y no tener que estar dando una vuelta inmensa a lo largo de estos 700 kilómetros, dice ahí, que tenían de contorno estas montañas. Por lo tanto, en ningún momento se dice que le impedía apreciar la belleza del paisaje, tampoco que era para sentir que necesitaba hacer algo provechoso antes de morir, también porque fue un capricho. Eso no aparece en el texto. Y tampoco porque tenía demasiado tiempo libre y no sabía qué utilizar. Es una pregunta que tiene una respuesta que básicamente es literal. ¿Qué quiere decir que sea literal la respuesta? Que habla en un contexto directo, ¿no? Sí, por ahí va. Cuando se habla de que una respuesta es literal, quiere decir que si yo la busco en el texto, la voy a encontrar, va a aparecer ahí escrita, tal como se me pide en la pregunta. Claro. No va a dar paso a mayores interpretaciones. Y en el texto, si yo busco dónde está la respuesta a esto, la voy a encontrar literalmente. A eso se refiere. Va a estar escrita y es cuestión como de cortar y pegar. Y va a estar, la voy a cortar y la voy a poner ahí como una respuesta. Y en el texto aparece que necesitaba este caballero imperiosamente un camino más expedito porque era demasiado lo que tenía que esforzarse para salir de su casa y luego volver, dado que tenía que hacer, ¿cierto?, una vuelta muy larga a estas montañas. Vamos con la número 4. Dice, ¿cuál es la actitud? Hablamos de una actitud de la mujer del viejo frente a la idea de remover las montañas. ¿Quién fue la única persona pesimista? ¿Cuál? Pesimista. Pesimista. Muy bien. Pesimista. Muy Ser bien. negativo. Muy bien. Ahora, en el texto aparece que la única persona que se opuso de la familia fue su mujer. Su esposa. Su esposa. Su esposa. Entonces, también ella hace unas preguntas y se expresa en relación a lo que quiere hacer su esposo, y eso da cuenta de una actitud que tiene ella frente a lo que quiere hacer. Una actitud esperanzadora, negativa, positiva, cuestionadora, consentidora, que
que aprueba lo que está haciendo, amorosa, en fin, estamos hablando de una actitud de ella frente a eso. Entonces, optimista no es la actitud que tiene ella frente a él, para nada. Fatalista, alguien podría haber puesto esa, fatalista, y podría haber estado entre la duda de fatalista y pesimista. Sí. Ahora, ¿cómo podríamos dar una diferencia entre lo que es una actitud fatalista y una pesimista? Que la fatalista podría ser una opción De que pudiera morir, riesgo. una cosa así. O que pudiera morir en el... Claro, cuando se Para mí fatalista es como más dramático. Entonces, Muy por bien. eso no puse esa opción. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien esa acotación. Los fatalistas vienen ya como a rayar en lo dramático, en lo extremo, en lo que ya va a terminar inevitablemente en un desastre. En un desastre. Por lo tanto, por ello que la palabra fatal va a terminar en una desgracia. Y la mujer no llega a eso. No llega a una actitud fatalista, pero sí a una actitud Pesimista. pesimista, ¿ya? Porque no tiene ninguna esperanza en que esto se vaya a concretar de buena forma. No auguran de ninguna forma que esto vaya a ser o vaya a tener un final feliz. Lo cuestiona, pregunta, por ejemplo, dónde van a ir a botar tanto material y peñasco, no le cabe en su cabeza dónde van a dejar todo ese material, y el viejo responde, ¿cierto? Que a un lugar van a ir a dejar ese material. Entonces, por ningún motivo tiene una actitud amorosa, ni tampoco consentidora. Alguien es consentidor cuando de una u otra forma aprueba a otro, aprueba lo que está haciendo. Y ella no lo hace. La actitud de ella es básicamente pesimista. Pesimista. Letra C es la correcta. Número 5. ¿Dónde dijo el viejo que vaciarían toda esa tierra de dimensiones monumentales y esos peñascos? En el mar. En el mar. En el mar. Respuesta literal también. Si yo la busco, es literal, la voy a encontrar. Ahora, hagamos la diferencia entre lo que es literal y no literal. La pregunta anterior ¿es literal o no es literal? No literal. La respuesta. No. No es literal. No. ¿Se fijan? Ahí hagamos la diferencia. Ahí se puede hacer claramente. En la pregunta número 4, por más que yo me esfuerce y lea 100 veces el texto, yo no voy a encontrar una parte en particular donde se me diga cuál es la actitud de la mujer, sino que yo al leer las preguntas que ella hace, cómo se expresa frente a lo que quiere el viejo, yo voy a llegar a una conclusión. Que voy a decir, tiene una actitud pesimista. Pero no voy a encontrar eso en el texto. No va a decir en una parte, la actitud de la mujer era pesimista. Ahora, en la número 5, sí, yo voy a encontrar en el texto de una literal, va a estar escrito que el viejo tenía planeado dónde ir a vaciar toda esa tierra y esos peñascos. ¿Y dónde lo iba a vaciar? En el mar. El mar. En el mar. ¿Ya? Por ahí aparecen algunas alternativas que tienden a confundir, en un lago, en un río, pero él es clarito en eso y dice que va a ir a dejar todo al mar. Número 6. ¿Qué postura asumió el sabio, ya que hablamos de este otro personaje que es muy importante en el cuento, que aparece en el final, o en los últimos párrafos? ¿Qué postura asumió el sabio al ver lo que pretendía el viejo con su familia? ¿Qué postura asumió el sabio al ver lo que pretendía el viejo con su familia? Lo criticó. La E se enojó y criticó duramente porque consideró absurdo lo que quería hacer, lograr. Muy bien. La alternativa correcta era la E. La E. La E. La A La E. dice, lo apoyó desde un comienzo, en ningún momento. No. En ningún momento muestra algo de apoyo. O desliza por ahí que lo apoya de cierta forma. Al contrario, se ríe. Sí. Lo que hace es Y lo reír. critica. Lo critica.
De hecho, lo considera absurdo, una locura. ¿Se alegró por la hermosa iniciativa? Imposible. Tampoco. Tampoco. ¿Fue indiferente? No fue No, indiferente. tampoco. No, ¿Alguien que- tampoco. Alguien que indiferente, ¿qué hace? No los pesca nomás. No le interesa. No te da lo mismo. Le da lo mismo. Y en este caso al sabio no le dio lo mismo, sino No, que porque se enojó. se enojó, criticó, mostró lo Sí. absurdo que era para él todo esto. ¿Lo aconsejó para que concretara lo propuesto? De ninguna forma. Por lo No. tanto, la letra correcta Sí. es la E. La C. La E. E. Se enojó y criticó Va, duramente se nos fue. porque consideró absurdo lo que quería lograr. ¿Qué quería lograr quién? El viejo. El Como viejo. aparece ahí. Número 7. 7. Al final del texto, el viejo deja sin palabras al sabio. Lo dejó knockout, lo dejó jaque mate. ¿Cierto? Sí. Sí. Ya. La B y la D. Ah, ¿Por no, la qué? B y la D. Yo puse la letra E. Yo también la puse. Yo igual. ¿Sí? Muy Yo bien. puse la B. Yo Ya. puse la B y la D. Si alguien puso la B, está bien. Yo puse la B. Ya. Si alguien Yo puso, puse las dos. si alguien puso la D, está bien. Igual Pero está bien. esta ¿Mm? era la última, la E. Sí. Porque esa La E. involucraba a las dos que estaban bien. Ah, sí, ahí dice, sí. Eso es algo que ustedes deben tener claro y que en algún momento lo mencioné en otra guía. Sí. Pueden aparecer alternativas donde ustedes digan, la A es correcta, sí. Responde a lo que pregunta, a lo que se me pregunta. Y después puede aparecer la C y ustedes dicen, también es correcta y no hay duda que es correcta. Claro. Pero Yo no si, alcancé a si aparece una alternativa que involucra a esas dos, tiene que ser esa. Tiene que ser esa. Sí. No hay duda. Sí, Tiene que ser a mí me esa. pasó eso. Primero yo pensé que era la otra y después al final cuando salía que las dos alternativas, la analicé un poco y las dos sí correspondían al texto. Muy bien. El criterio ahí para llegar a la conclusión de que esa es la respuesta que sea, por así decirlo, más completa. Que me dé una respuesta más completa a la pregunta que se me está haciendo. Entonces, la B sí me da una respuesta, la D también, pero la que es más completa es la E. la E. La E. Ya, porque el viejo deja sin palabra al sabio, ¿por qué? Porque lo agrede verbalmente y lo intimida. No. Eso no aparece de ninguna forma en el texto. No tiene nada que ver. B, dice, le da una lección de vida al mostrarle que la unión familiar lo puede todo. Es verdad eso. Le da una lección de vida. Sí. Porque Sí. le muestra que su familia es más que la vida misma de ellos, sino que son las generaciones que vienen detrás, ¿cierto? Y van a seguir con el trabajo del... Van a seguir con el trabajo, con el legado. En el fondo, esto va apuntando hacia dónde? Hacia el legado que se deja, ¿cierto? Hacia el legado, un legado familiar. Y que eso no depende de una persona, depende de una familia. De una familia, ¿ya? Que es mucho más amplio que solo una persona. Alguien lo comienza, pero es una familia la que va a lograr esa tremenda obra. Ahora, como es un cuento exagerado, y se habla, ¿cierto?, de una montaña que se va a mover, pero si lo llevamos a la vida concreta, muchos de nosotros esperamos que, ¿cierto?, se vaya dejando un legado, y que aquí quienes vienen tras nosotros vayan quizás continuando lo que se ha hecho o mejorándolo como familia. Por lo tanto, ¿le da una lección de vida? Claro que le da una lección de vida. Luego dice, C, lo convence de que se une a trabajar con ellos. No. El sabio lo que menos va a hacer es unirse a trabajar con ellos. D, la D es buena también como respuesta, porque dice, le muestra lo limitada que era su forma de ver las cosas. El viejo le mostró
que era muy limitada su forma de ver las cosas, ya que el sabio pensaba de una forma bien cortoplacista. Pensaba que ellos, dado que no iban a vivir eternamente, no iban a terminar lo que tenían pensado, por lo tanto era un absurdo comenzar algo que no iban a concretar ellos en vida. Pero con la respuesta que le dio, de que en realidad este era un proyecto familiar y generacional, en realidad el viejo fue más sabio que el mismo sabio y le dio una lección. Por lo tanto, la correcta era la letra E. E. Era la correcta. Entonces, tenemos, ¿cierto? 7 preguntas, 1 punto cada pregunta. ¿En cuáles se equivocaron? Oye, a En mí me la fue bien. última no. La Que última. la tenía toda buena, profe. Ya, la última. Muy bien. Ya, Yo, profesor, Le puse B. sí, yo primera vez que le ajunto a todas, muy bien, muy bien, muy así que bien. estoy Sí, profe, contenta. yo también saqué 7 de 7. Muy bien. No hablen de achuntarle ni de apuntarle, ya. No, Estamos, no es la palabra, pero estamos quería decirle que estoy contenta por eso, porque no estamos las jugando un contesté loto, todas bien. ni un quino. Aquí estamos contestando en base a la comprensión de la lectura y a los conocimientos previos que se tienen también en cuanto a qué tipo de texto estamos leyendo, a qué género pertenece, si es literario o no literario, si la respuesta es literal o no literal a la pregunta que se está haciendo. Son cuestiones para las cuales nos hemos estado entrenando a lo largo del año y hasta el momento se está logrando, porque la mayoría está contestando de forma acertada las preguntas que se están haciendo. Por lo tanto, me pone bien contento eso. Y la próxima clase vamos a ver un texto de una complejidad mayor, pero no del mundo de la literatura, quizás. Vamos a ver algo que no sea literario, sino que sea más bien informativo. Nos vamos a meter en una noticia, ¿ya? Vamos a ver una noticia la próxima semana. Una noticia quizá un poquito más extensa que este texto. Se nos va a acabar el tiempo, así que les deseo una muy buena semana. Nos estamos viendo el próximo viernes. Igual para ustedes, que estén todos Profe, bien. igual para todos. Gracias, Chao, Chao, profesor. igual buen para fin de todos. semana. Buenas noches. Chao, chao. Saludos. Buenas noches, que estén bien. Cuídense mucho.